venir a tu presencia, Señor. Entrar confiadamente, Jesús, a tu habitación, Padre, y estar contigo y hablar contigo, Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Qué dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Y anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo y te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí en tu presencia. Cuánto anhelamos estar contigo, Padre. Cuánto anhelamos, Señor, permanecer en ti, Jesús. Estar contigo, Jesús. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Y anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer todo
doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Y es tu poder y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento y nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Gloria al Rey. Gloria al Rey de Reyes. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Gracias, Jesús, tú eres. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos Alegres porque escuchas cuando cantamos para
Señor te bendiga, es un privilegio para mí estar aquí en la casa del Señor. ¿Y qué tal esa super póster que hizo la diseñadora de medios de esta iglesia? El nombre de él, ¿cuál es? Ay, a ver, con fuerzas, ¿están o no están en el mundial? Ah, ¿ya no se ve? ¿No se ve? ¿Allá no hay pantalla? Ah, el nombre de él. El de Colombia, el nombre del jugador de Colombia, el nombre del jugador de Portugal, el nombre del jugador de Argentina, el nombre del jugador de no sé dónde. ¿Listo? 1, 2. Ay, no me digan que no son expertos en fútbol porque yo los vi con estos ojos aquí en esta iglesia. Y sé que todos son seguidores. Todos, el más adulto de los adultos me dejó descrestado en esta iglesia. Qué cosa para saber de fútbol. Aquí la que menos sabe de fútbol soy yo. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. Las victorias públicas se construyen en el carácter. ¿Qué quiere decir? Se lo voy a desglosar. Mi experiencia de 35 años no es en el fútbol. Entonces tengo que pedir excusas. Excusas, mi señora, esta señora sabe mucho de fútbol, excusas, mi querido, excusas a Mercy no está, excusas William, excusas Sergio, es el que me ha entrenado y capacitado, a todos ustedes que saben mucho de fútbol, ese no es mi área de investigación, o sea que yo no les voy a hablar de fútbol, pero sí les voy a hablar de la siguiente palabra, que es el carácter. Entonces de eso vamos a hablar. Quiero hacer una oración. Padre, muchas gracias por la oportunidad que me das de predicar la palabra, Señor. La palabra es todo el alimento que hay para nuestra alma y específicamente para mí, Señor. La palabra me construye, la palabra me edifica, la palabra me revela y en especial la palabra me sana. Entonces, Señor, vamos a ir hoy a la palabra con todo esto que está pasando en el mundo con respecto al deporte, pero específicamente con respecto al fútbol. Es algo que nos apasiona, es algo que nos gusta, es algo que nos trae dopamina, es algo que nos trae satisfacción. Los partidos de Colombia, Señor, gracias por ellos. Gracias por esos tiempos que pudimos compartir en familia, con los amigos. Gracias cuando pudimos abrazarnos. Gracias por los sentimientos que nos producen, Señor, nuestros equipos favoritos, porque pues salen de nosotros todas esas cosas que tienen que salir, como la tusa o la pega o la frustración o el dolor, pero también la alegría, pero también el cambiar de ambiente, el producir diferentes cosas que hace que traiga bienestar o no bienestar a nuestra vida. Señor, te damos gracias. Y como estaba diciendo el pastor, pues no fue esta oportunidad la de nuestro equipo, nuestra selección, pero ahí podemos decir muchas cosas. Sin embargo, como lo hicieron los deportistas que mencionó mi esposo, Señor, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad y sobre todo gracias por tener un país tan hermoso. Cuando vemos tantos colombianos en el exterior, cuando vemos la camiseta puesta, porque representa nuestro país. Gracias, Señor, por nuestra nación. Gracias por nuestra cultura. Gracias por nuestros hábitos. Gracias por nuestras costumbres. Gracias por la comida de las diferentes regiones. Gracias por los diferentes dialectos. Gracias por las diferentes formas de danzar, de bailar, por el folclor, por la belleza de los mares, la belleza de la tierra, la belleza, Señor, de los diferentes aires. Gracias por Colombia, Padre. Entonces colocamos esta palabra delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, entonces, les repito, ustedes son los expertos de fútbol, yo no. Soy experta un poquito en el tema del carácter. Pero ¿por qué esta figura? ¿Y por qué estos deportistas? Ustedes tendrán miles y miles de conceptos muy diferentes a los míos. ¿Qué hice yo? Recogí información de lo que veo todos los días, de lo que hemos estado compartiendo en este mundial, de las diferentes cosas, y yo, con la estructura que el Padre me dio, pregunto e investigo.
Entonces me he dado a la investigación, ya me sé toda la historia de Noruega. Desde la semana pasada estoy a ver, ¿y quién es? Cuando vimos el partido con Noruega, entonces me dediqué a preguntar, ¿pero quién es? ¿Pero qué esto? Y como las redes sociales han reventado, ¿las han visto? Bueno, las mías han reventado. ¿Ustedes no? Ustedes se la pasan en la Biblia y en el enlace, ¿cierto? Las redes sociales reventaron con Noruega, ¿no? Con el peinado, ¿no? Con la camiseta. No me digan que no, porque lo han visto hasta en... Miren, yo vivo viendo, escuchando, oyendo y viéndoles a muchas personas. Y esto estalló, no sabíamos ni siquiera dónde quedaba Noruega. No sabíamos que existían los vikingos. Yo no entendía por qué tenían esos gorritos con esos cositos así y me tocó preguntar y gracias a nuestros historiadores familiares pues tengo mucha información. Entonces vamos al punto. ¿Qué pasa con estos deportistas? Entonces aquí tenemos diferentes figuras y yo vi la vida de cada uno. O sea, pudiéramos hacer un seminario, yo me quería venir vestida de deportista y todo eso, pero no es mi estilo, entonces no lo pude hacer. Entonces yo he investigado sobre cada uno de ellos, por qué está en el lugar donde está. Entonces si tuviéramos más tiempo yo te podría contar, él nació aquí, cuál es su estructura, porque vamos a hablar de hábitos, vamos a hablar de costumbres, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de folclore, cada uno tiene una diferente nacionalidad, una diferente estructura. Entonces aquí está la figura que ha llevado arriba las redes sociales y en todos los pods y en todos los lugares. ¿Usted es cierto, Valentina? Este es el man. ¿Cuántos años tiene? Haaland. ¿Cuántos años tiene? 25. ¿Cuándo cumple los 26? Ya casi, en octubre, tienen que averiguar. ¿Qué come el hombre? ¿Qué más? ¿Qué más ha averiguado? ¿Qué más? ¿Qué más come? Salmón, gracias doctora. ¿Qué más toma? ¿Qué toma de bebida? Leche de vaca, tiene vacas, ¿no? ¿Quién es su mamá? ¿Saben quién es la mamá de Haaland? Deportista de alto rendimiento, ganadora, atleta, ganadora de triatlón y de todas las carreras habidas y por haber en Noruega. ¿Y de dónde se crió él? ¿Dónde fueron sus estudios? ¿Dónde estudió? ¿No? ¿No lo han averiguado? No, averigüe. ¿Dónde, Sergio? ¿Dónde estaba él? En Inglaterra, porque su papá jugaba para los mejores equipos en Inglaterra, entonces se lo llevó desde muy pequeñito para allá, pero él es de Noruega. Su papá es también futbolista y hace cuántos años participó en el mundial, la última vez que vino Noruega a un mundial, hace 26 años. Y el que vino a jugar fue el papá de él. Y hay 3 deportistas de alto nivel jugando en la selección de Noruega que sus padres vinieron hace 26 años y hoy están sus hijos. Más o menos así es la historia. Bueno, entonces resulta que este señor tiene hábitos impresionantes. ¿Qué hábitos se necesitan para llegar aquí, a este nivel de entrenamiento y de ser tan rudo y tan fuerte y tener todas esas patadas? Hábitos. ¿Qué hábitos tuvo él? Constancia, desde muy pequeño, deporte, desde muy pequeño, disciplina, desde muy pequeño, cómo comía, desde muy pequeño, él vivía en lugares donde tenía que subir grandes cimas, montañas, corriendo, hábitos. Se habla hoy día que es un hombre pues que entrena su fútbol, pero también hace ciclismo, también corre, también es atleta, también tiene diferentes estructuras de hábitos. Increíble que hace algunos años la neurociencia nos viene diciendo y repitiendo que tenemos que dormir 8 horas diarias porque si no al otro día no entendemos, no sabemos, no comprendemos, que tenemos que dejar los celulares 2 horas antes de acostarnos, que tenemos que comer así y así, que no podemos mezclar esto con lo otro, que no podemos comer carbohidratos. Todos esos hábitos han salido en las redes sociales todos estos días
para que tú los veas. Y si no, pues entonces vamos a ver qué hace. Él tiene todos los hábitos que debemos tener. Se mete en hielo, se mete en calor, corre, duerme, no come. Lo más especial que sacaron las redes sociales es que no come comida chatarra. A nosotros nos toca comer aquí en la cooperativa, que tenemos que irnos a un campamento, entonces traemos perros calientes y todo eso. Nada de eso come el hombre. Culturalmente, desde Noruega, Inglaterra, tienen hábitos estructurales con la alimentación, comen 100% sano. Culturalmente hacen determinados estructuras para vivir, como duermen, donde viven, culturalmente se cuidan. Él viene de una corriente cristiana desde sus ancestros. Entonces son espirituales, buscan de Dios, leen la Biblia, tienen una vida sana, etcétera, etcétera. Disciplinas, todas las disciplinas rompieron las redes sociales, todas, las tiene todas. O sea que si te las explico, todo lo que te han dicho, que los médicos que tienes que hacer, los deportistas, sumado a esto, paralelo estamos viendo el Tour de Francia, ¿no? Entonces hay que pedalear, hay que subir, hay que hacer. Por el estilo de vida él tiene disciplinas estructurales a la hora que se levanta, a la hora que se acuesta. Solamente tiene 25 años y está en el lugar que está porque desde los 0 años ha estado cumpliendo disciplinas. Tiene mamá y papá deportistas. Entonces las disciplinas de los deportistas, y no son deportistas de ir a la cancha y jugar, son deportistas de alto nivel. Entonces las disciplinas de los padres se las entregaron a sus hijos y hay algunos videos de cuando él era pequeñito. Entonces hay que hacerlo, gústele o no le guste. Hay un video viral donde a él le toca montar bicicleta, que él no es ciclista, él es futbolista. Entonces, ¿para qué montar bicicleta? No le gusta, pero simplemente lo hace porque es parte de la disciplina de su entrenamiento, más o menos es así. Y pues el entrenamiento que tiene este deportista es full para llegar a estos 25 años que tiene y hacer las jugadas que hace y todo lo que ustedes sí saben describir, lo que yo no se los puedo contar. Entonces esos movimientos, esas patadas, es un hombre tranquilo, es un hombre rudo, pero es un hombre pacífico y tiene hábitos de entrenamiento. De hecho, se llevaron una cantidad de comida a los noruegos para los Estados Unidos para no cambiar los hábitos y la estructura y el entrenamiento que él debe tener para llegar a ser lo que él es. Yo no sé cómo va el partido, si ya terminó, si se alargó, si van ganando, si van perdiendo. Van perdiendo, pero vamos a ver los comentarios de él tan impresionantes, porque él no está aquí por los retos que algunos otros deportistas están, sino porque tiene una estructura específica para llegar a un lugar específico en un momento específico. Y las relaciones. Hablamos y si tú escuchas, pues tiene que ver mucho con un papá y una mamá, con una familia de origen que tiene una muy buena estructura. En todas las biografías que leí, sus amigos juegan un papel muy importante. Los amigos de él son amigos del mismo lenguaje. Este hombre está en el lugar donde está porque 0 alcohol, 0 cerveza vikinga, 0 drogas, 0 amigos que lo influencien para esas, como diríamos los colombianos, malas amistades. Sus amigos son personas y su familia que tienen exactamente la misma estructura, que celebran como él celebra, que comen como él come, que tienen culturalmente las mismas estructuras, porque las relaciones son importantes para llegar al lugar donde él está. Porque hoy todos lo conocemos, tal vez no ganen el mundial, tal vez sí, no sé, de estas cosas yo no sé, pero en unos años vamos a seguir escuchando de él, de este deportista y de su equipo de fútbol, porque es una persona que para los seguidores del deporte ha llamado mucho la atención y aún no solo dicen las mujeres que lo ven y que lo siguen en redes sociales, que él no es un hombre bonito. Todas tenemos conceptos de lo que sería un hombre bonito. A algunas les gusta el cabello, otras la moñita, que también es popular, otras que cuando se suelta el cabello no sé qué se dice más, otra que sus brazos, otra que sí, otra que no, no sé. Para algunas es bonito, para otras no. Y son cosas y estructuras que él tiene, pero en unos años, ahorita que se acabe el mundial, vamos a escuchar más de él, porque es un hombre triunfador,
es un hombre que llegó al lugar donde llegó por todas estas características. ¿A dónde quiero llegar? Que su cultura, sus hábitos, su disciplina, su entrenamiento y los amigos y la familia y las relaciones hacen que hoy el mundo entero quiera saber quién es él. No el equipo de Noruega, no nos están mostrando todo el equipo. Él es el que representa el equipo de Noruega. Entonces, esta enseñanza se llama las victorias públicas. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque es lo que estamos viviendo en el mundial. Queremos ser triunfadores. Tú y yo queremos tener buenos hábitos, pero como el apóstol Pablo, queremos, pero no podemos hacerlo. Lo intentamos. Queremos tener buenos amigos, lo intentamos, pero pastora, me convencieron, me fui para allá y pasó lo que pasó. Queremos tener disciplinas y somos indisciplinados. Queremos saber comer y no sabemos comer. Tenemos muchos problemas y nos llama la atención que esta persona sí lo ha cumplido y que podemos ver un jugador de alto rendimiento que el mundo entero quiere saber más de él, no por su estructura física, sí porque qué viene detrás de él. Entonces, nuestras disciplinas en la vida, desde que estamos en el vientre de nuestra madre al día de hoy, hoy somos triunfadores, somos vencedores, somos fuertes y estamos en el lugar donde estamos porque cultivamos alguna de estas cosas. Entonces, vamos a pensar en nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Nuestra cultura nos lleva, nos estanca o nos hace firmes? Nuestras disciplinas, ¿tenemos disciplinas? No las tenemos, no las podemos hacer. Y la culpa, como me dijo una chica estos días que estuve hablando con ella, la culpa no es mía. Tengo esta edad, he cometido todas estas cosas, estoy en estos problemas, pero vengo a decirte, mi querida pastora Luz Ángela, que la culpa no es mía. Yo sí, eso cuéntame. La culpa es de mi papá que se fue de la casa y de mi mamá que no me dijo qué hacer con lo que tenía que hacer. O sea, que aquí me lavo yo las manos. Porque la chinita no tiene la culpa, porque no tuvo hábitos, porque no tuvo límites, porque no tuvo disciplinas, porque come lo que come, porque no se entrenó para la vida y hoy es lo que es a causa. Ella me lo dijo, claro que puede ser cierto, pero tenemos que desglosarlo y trabajarlo porque hay una responsabilidad de parte del humanito. Pero como no es una mayor de edad, entonces tiene razón cuando dice es que la culpa es, hay una canción que dice eso, ¿no? La culpa es, bueno, listo. Entonces quiero que veamos ya la parte donde sí les puedo decir con experticia. Estas son algunas conclusiones que yo saqué. Mire, yo de los jugadores del principio he averiguado todas las estructuras de por qué están como están. Déjame un poquito la primera figura. Ya vamos a ver el video, la primera. Entonces resulta que estos jugadores, la primera. Resulta que al investigar la vida de cada uno de ellos, ustedes que sí son expertos en eso, van a ver que o desde antes de nacer estaban diseñados para hacer esos goles que hacen. Messi es una barbaridad. ¿No les parece? Pero vaya usted a hacer un golecito como el que hace Messi. Y tan tranquilo y tan relajado. Y sabe dónde tiene su autoestima. Ese varón sabe quién es. ¿No lo han visto? Ronaldo sabe dónde está su punto. Está muy arriba, pero ellos saben quiénes son porque se han entrenado. Me impresionaba mucho todos esos eso aprendí de Ronaldo, ¿saben por qué? Por David. Me llamó la atención, yo dije, yo quiero saber. Y cuando iba entonces toda la respiración y todas esas cosas que hace, y desde siempre, entrenados desde siempre, todos ellos con hábitos y estructuras. Cuando hay un jugador que en un momento fue importante, que es algo del fútbol que yo no podía entender, pero fulano de tal en Colombia, la selección Colombia, fue importante en un momento determinado de su vida. Pero en este mundial yo preguntaba, ¿y por qué ya no lo llaman? ¿Por qué no lo quieren? Porque todo el mundo quiere que salgan, que lo cambien por Ríos, por el otro, porque a este muchacho que fue tan importante ya no lo quieren. Ay, porque está gordo. Ay, porque se dejó. Ah, porque consume mucho alcohol. Ah, porque se dedicó a las viejas. Digo, a las mujeres. Ah, porque se dedicó a la rumba. Cuando ellos tienen una estructura, cuando yo tengo una estructura, unos hábitos,
y no lo sigo o rompo mi estructura, ya no son victoriosos, ya no son famosos. Entonces me daba la tarea de buscar, este hombre es Neymar, es una persona muy, pero muy, ¿entendieron? Muy lindo, es un sanguíneo. Entonces él tiene que estar en el color, en la fiesta, en la rumba, en la pa. Yo hice, para que sepan, el test a cada uno. Ya tengo el colérico, ya tengo el melancólico. Messi, 100%. 100%. Y saben dónde están en su estructura. Entonces cada uno de ellos tiene una historia que contar desde siempre, y eso es lo que me llamó a mí la atención. Nosotros queremos ser unos cristianos, ¡wow! Tenemos victorias, queremos estar victoriosos, pero no hemos formado ni hábitos, ni cultura, ni entrenamiento, ni relaciones para llegar a donde estos señores se les aplaude y llegan. Entonces, por eso ahora sí, vamos a ver la historia de un guerrero, toda su cultura. Él era el menor, el pequeñito de la casa, y desde siempre lo enviaron a cuidar ¿a quién? A las ovejas. Entonces él tenía hábitos de caminar mucho. Leí en varias versiones, vi el hábito de caminar, cantar, pensar, meditar, caminar, cantar. Tienen que irse. Ustedes dirán, pero ¿cuál es la palabra que está predicando? Se llama Primera de Samuel 17, todo el capítulo 17, donde está la historia como David enfrenta a Goliat y lo mata. Entonces sus hábitos son cantar salmos, orar, meditar, caminar largas horas desde muy pequeño. Hoy leí la versión donde él se acuesta, él tiene que cuidar, la única misión que él tiene en la vida es cuidar las ovejas. Y en una versión su hermano le dice, ¿y qué estás haciendo acá? ¿Por qué no vas con quién dejaste esas pocas ovejas que estabas cuidando? Eran pocas, otros dicen que eran 100, otros 150, quién sabe. Pero en sus hábitos los formó teniendo su maletica, teniendo sus piedritas, teniendo su poca comida. Él se iba por semanas enteras al campo porque era el pequeñito, era el hijo de la mamá que amó a su papá y que perdió a su mamá muy temprano. Entonces él tenía hábitos, todos los hábitos que se pueden hacer en esa cultura y en esa estructura. Él solamente iba al templo a leer la ley y la grababa. Tenía una mente prodigiosa. Por eso se dice que él tenía mucho de melancólico, porque él pensaba, recordaba muchísimo. Y luego fue a la casa del rey Saúl y allí le enseñaron la famosa esposa de él la palabra y le enseñaba a meditar, y él meditaba. Culturalmente, entonces él tenía estructuras también de escuchar la voz de Dios, de cantar a Dios, de meditar la palabra de Dios. Entonces culturalmente ese era su trabajo, cuidar sus ovejas. Tenía disciplinas estructuradas. Increíble como en el video se muestra cómo él tenía, dice la Biblia que él llevaba 5 piedras especiales. Entonces él, por ejemplo, en sus disciplinas, él tenía, la misión era cuidar sus ovejas, ¿cierto? Cuidar las ovejas, pero nadie le dio el instructivo. Entonces en la palabra reza que él tenía que matar, él fue a donde el rey Saúl y le dijo, mire, yo puedo enfrentar a este gigante porque he enfrentado leones y osos. No dice un león y un oso, sino diferentes leones y diferentes osos, diferentes estructuras. Entonces yo me imagino David cogiendo sus piedras, porque tenía 5 piedras especiales, pero él con las piedras y con la honda era que mataba a estos animalitos. Entonces tenía sus disciplinas de coger una piedra y pulirla, arreglarla con la estructura que fuera para que llegara en el momento específico. Entonces él hizo disciplinas de escuchar para saber que venía un oso y un león. Él estaba tocando su arpa, pero tenía su oído afinado porque apareció el oso, porque apareció el león. ¿Cómo hace? ¿Qué hace? ¿Cómo maneja? ¿Qué velocidad tiene que correr? Ahí en el video nos muestra cómo él puede escabullir esas lanzas de Goliat, porque él tenía que, si un oso venía y cogía la presa, que era su oveja, él tenía que ver cómo se la quitaba.
y con las garras del oso. Entonces él hizo diferentes disciplinas y a lo largo, si tenía más o menos 20, 25 años, a lo largo de todo, porque dice la Biblia que lo mandaron muy pequeño para el campo, de los 7, 8 años más o menos hasta los 25. Entonces él hizo disciplinas estratégicas para aguantar el frío, para aguantar el calor, para aguantar hambre. Hizo disciplinas para mantenerse fuerte, para correr, y esa es la vida de entrenamiento de David. Relaciones, y yo me puse a ver quiénes eran los amigos de David y con quién se relacionaba. Sus hermanos, igual que la vida de José, sus amigos, sus hermanos no le hablaban porque le tenían envidia por el favor de su papá. Él tiene un paralelo con la vida de José. Entonces, las relaciones que él tenía eran ovejas. Él se relacionaba con las ovejas y él podía saber que las ovejas eran tercas, eran torpes, que comían, que a él le tocaba cuando las ovejas se iban a los peñascos, pues coger y ir y cogerle y partirle la patita y traérsela en el hombro, y tenía muchas estrategias, y de las ovejas seguramente aprendió a relacionarse con las personas. Entonces él sabía, es un hombre de relaciones, muy amoroso. Sus hermanos le podían hacer lo que fuera y él, sin embargo, como que no les comía cuento porque tenía un llamado específico. Entonces, David, ¿por qué mata a Goliat? Y queremos que ustedes puedan ver esta serie, puedas leer todo Primera de Samuel, y la estructura de esta predicación es básicamente la siguiente imagen. Quiero que tú te lleves en el corazón esto. La siguiente imagen nos habla del momento exacto cuando David derrota a este Goliat. Dice que Goliat tenía 3 metros más o menos de altura y David era pequeñito y no era así como jalar, robusto y todo eso, era pequeñito, era él, pero tenía estrategias importantes e interesantes. Y dice 1 Samuel 17, es el momento exacto cuando David le responde al filisteo, o sea, a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. David, como los deportistas que te estoy mostrando de alto nivel del mundial, sabía quién era. Cuando volvemos a los deportistas y todas esas entrevistas que le hacen a todos los que les mostré, ellos saben quiénes son goleadores. Ojalá le preguntaban cómo hace sus goles y por qué hace sus goles así. Él, no, pues yo voy y hago los goles y eso es divertido, está diseñado para eso. Veanle el rostro a Messi cuando hace un gol. Pues claro, a eso vine. O sea, ¿él a qué fue? ¿A hacer goles? ¿No? Y los porteros y ¿a qué vinieron? Pues a tapar goles. El otro pues a la defensa. El otro pues a traerle los sándwiches a los jugadores. Ellos saben para qué están. Ellos saben. David fue enviado por su papá, estaba cuidando las ovejas. Sus 4 hermanos mayores estaban allá en esta pelea con David, con todos el ejército, y estaban viendo eso. Y Isaí, que es el papá de David, lo mandó llamar y le dijo: venga, delegue allá a sus ovejas y llévele estos sándwiches de cordero y me imagino que de salmón y de leche de cabra y de todo eso a sus hermanos, porque ellos están allá en la pelea. Y llega David allá y ve todo ese ejército como ustedes lo vieron en el video, y él, ni corto ni perezoso, entregó la lonchera al que abastecía a todos los soldados y dijo: voy a ver qué está pasando en esa serie de Netflix. Y se metió y se metió y se metió, y él escuchaba, dice la versión de la Biblia, que escuchaba que había un premio, que había que matar a ese Goliat, pero que aparte de eso había un premio. Todos estaban diciendo que sí, el que lo matara, porque ya eran 40 días que llevaban ellos ahí. Y ya había pasado el uno, había pasado el otro, y él empezó a escuchar, y como pues un muchacho tan inquieto, ¿qué tiene afinado a lo largo de su vida David? El oído. Porque él tenía que escuchar que allá venía un león, que allá venía el osito chiquito y la mamá del osito y todos los ositos. Él tenía afinado su oído y tocaba su arpa, y él empezó a escuchar primero que había y la historia es tan bonita, que había un premio. ¿Y cuál es el premio? La hija de Samuel, la hija del rey. Y como él ya la había visto y como le parecía tan bonita, entonces, uy, ese premio está chévere, ¿no? Y empezó a escuchar todo eso y se armó de valor, y cuando vio a ese gigante, él no le, perdónenme en la cámara, pero los colombianos decimos eso así, no le comió cuento a las 3 metros de Goliat.
Y me dijo, pues yo he visto los osos y como él era tan pequeñito, seguramente un oso para él también era de 3 metros o grande o no sé. Y viene y se le enfrenta y le dice esto, yo sé quién soy. O sea, David sabía perfectamente cuál era su nombre, a quién él amaba, a su Señor, tenía fe. Y hay otra enseñanza que quiere decir, ¿qué quiere decir cada piedrita? Y algo que tenía David bien puesto y algo que yo veo en los jugadores de alto rendimiento y victoriosos es que tienen fe que eso va a pasar. Yo voy, ¿a qué vienen? A ganar. Yo no vengo aquí a pasear. Y el que ha dicho que va así a pasear, pues simplemente lo podemos ver que no tiene fruto. Le venía preguntando a los comentaristas de deporte de la familia, ¿qué pasa con esos jugadores que están entrenados, que tienen el diseño, que se han cuidado en algunas áreas de su vida, pero que descuidan una de estas áreas que les he mostrado y que simplemente salen en vida en su juventud? Yo digo, ¿dónde está fulano? Debería ser entrenador, debería ser, no, es que la droga, no, es que el alcohol, es que las mujeres lo sacaron de su victoria. Son personas que tienen dinero, son personas que tienen recursos, son personas que tienen casas, todo lo que quisiéramos tener, pero no tienen su objetivo al que tenían que llegar, era ser victoriosos. Pero David sí, ¿y en el nombre de quién viene? Del Señor de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. El enojo de David en su corazón era que este filisteo desafiaba al rey, desafiaba al ejército de Dios. Y esa era su indignación. Él decía, no puede ser posible. Y se fue para donde el rey le dijo, venga, yo voy a quitarle la cabeza a ese Goliat porque ¿cómo es posible? Ay, pero usted tan chiquito, ¿con qué? No sé qué. No, es que yo mato osos, yo mato leones y yo puedo y no sé qué, con qué armas, con estas, no sé qué. Para él era su lenguaje. Porque cuando tú estás creciendo en un ambiente donde se lee la Biblia, donde se habla de la Biblia, donde se cree en Dios, donde sé que Dios es el que le peleas mis batallas, entonces yo tengo claro que es Dios el que va a proveer la victoria. David no se hizo David frente a Goliat. O sea, David no fue el David que conocemos porque, encontró a Goliat ahí de frente. David solo mostró en público lo que llevaba años entrenando en secreto. ¿Desde qué? Desde los 6, desde los 7 años. David fue entrenado 20 y tantos años por Dios mismo en el desierto cuidando las ovejas para venir y ver a Goliat y verlo pequeñito y poder enfrentar su batalla. Concluyo esta predicación con la siguiente imagen. El Señor me decía, dile a tu iglesia, ¿cuál es tu Goliat? Viendo la palabra del Señor, viendo este niño, y podemos hablar de David, podemos hablar de José, podemos hablar de Samuel. Hay muchos ejemplos de niños que fueron entrenados en el templo. Él fue entrenado con las ovejas que pudieron cumplir el propósito de Dios. Y David, uno de los propósitos por el cual esta historia está en la palabra del Señor es para entender nuestro Goliat. ¿Cuál es tu Goliat hoy? Y lo venimos a contextualizar, ya no al mundial de fútbol, sino a tu vida personal. Todos enfrentamos diferentes gigantes. Y estaba pensando, cuando pensaba en esta palabra y en esta predicación, estaba pensando en el Goliat de un niño de 6 años en un colegio. Estamos trabajando muchísimo con los compañeros psicólogos y consejeros y terapeutas el tema del bullying y de los golpes y del maltrato que hay tan fuerte en los niños y niñas en los colegios. Y todo empieza en casa. Cuando un papá se burla de un niño o de una niña, ¿usted qué cree que lo va a poder hacer? Ay, usted no puede, vaya a ver, que no sé qué, quítese de aquí, que usted no sirve para eso. Eso se llama bullying y es donde empieza el bullying. Sí, estoy bien, doctora. Es donde empieza el bullying en casa. Entonces, es un niño de 6 años, de 5 años, ay, tan exagerada la pastora, listo, de 7 años, pequeñito e indefenso. Y cuando su compañero del grado siguiente o del otro grado o del mismo grado, que es más grande que él, le hace bullying y lo maltrata y le dice tonto, estúpido, tarado, pendejo, usted es una nena, usted es un niño, usted es una tata, todo eso lo tienen que editar. Eso es bullying.
se convierte en un Goliat para ese niño de 6 o 7 años. Tenemos niños en terapia mal llevados porque tienen un gigante delante de ellos. Son David pequeñitos que no fueron entrenados, que tienen a su gigante. Ay, no, pero el bullying no, pastora, listo. Entonces es la niña de 7 años que tiene ahí en su mente a un papá que la golpea y que la maltrata, o un papá que tiene una novia y que todos los fines de semana se va a vivir con la novia y viene entre semana. Eso es un Goliat gigante para ese niño. Ah, no, pero entonces es una señora que le están pegando sus golpes en casa, la está maltratando el esposo con el que vive, y esa señora es así de pequeñita por los golpes que recibe de este señor que abusa de ella, que toma drogas o que consume alcohol. Ese es su gigante, aunque ese man sea chiquito de estatura, que hay unos hombres que se creen muy machitos, pero son chiquiticos. Yo soy chiquitica, yo mido 1,57 solamente, pero hay unos tipos que son tan rudos y miden unos 52. Y ese señor tan chiquito y le pega unas muendas a los hijos o a la esposa. Ese es el Goliat. Aunque ella tenga que mirarlo así, es un Goliat que hay que mirarlo así. Ah, no. Pero el Goliat entonces no es en la casa. Es esa deuda económica que carambas, son 60 pesos, son 60 millones, son 600 millones. Y soy así de pequeñita y la deuda está así, los bancos están llamando y las finanzas estuvieron mal. Ese es mi Goliat. Ah, no, pero entonces no son las finanzas, es el adulterio del esposo o de la esposa. Ah, no, no es eso, es la drogadicción del hijo. Ah, no, no es esto. Estamos hablando de ministros, estamos hablando de pastores esta mañana y estamos con el corazón quebrado. Cómo mujeres entran a las iglesias a seducir a los pastores y dañar no solo al pastor, a la esposa del pastor, a los 3 hijos del pastor, sino a una iglesia de 200 o 300 personas. Ese es el Goliat de ese hombre que no puede controlar sus instintos masculinos por irse con una niña de la iglesia, una hermana de la iglesia. Entonces, tu Goliat puede ser las finanzas, tu Goliat puede ser la autoestima, tu Goliat puede ser, y yo quería sacarles una lista aquí el Señor me decía, miren, las generaciones, aquí en esta iglesia y en YouTube, hay personas que tienen en el evangelio, yo tengo 38 años de ser cristiana, mi esposo es mucho más vintage, porque mi esposo llegó muy a los 7, 8 años al evangelio. Y las generaciones luchamos. El Goliat de nosotros hace 38 años o 40 era uno muy diferente al de ahora. Son Goliat diferentes. Y el Goliat de una mujer o de un hombre de 60 años hoy puede, un Goliat, por ejemplo, fuerte que estamos viviendo y estamos entendiendo, se llama la soledad. Es gigante. La soledad mide más de 3 metros y es una persona adulta que está sola, que cultivó, que fue entrenada, capacitada, mentoreada y dañó sus relaciones y todo, y hoy está solo o sola. Ese puede ser su Goliat. Su Goliat puede ser las redes sociales. Estos bichos se convirtieron en un problema aún para los adultos mayores. Ya no están pegados porque ya no hay esas novelas en Caracol o en RCN, ya no están pegados a Caracol y RCN, ya están pegados. Hay adultos de 70 y algo de años pegados a TikTok. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Nos han pasado unas cosas chistosísimas. Ya las personas no vienen a consejería. Bueno, en algunos lugares yo todavía tengo mucho trabajo, pero no, pastora, tranquila, no sé qué, no se preocupe, que ya estaba en TikTok y ya sé lo que tengo que hacer. 1, 2 y 3, listo. Y pasé por YouTube y vi el Reels y ya entendí. Hoy una señora me dijo que vio un Reels de una cosa de fisioterapia y lo hizo y se desgarró, yo no sé qué.
porque la doctora tal, entonces ella me decía, y la doctora tal, y la doctora tal, y la doctora tal, y yo, y la doctora, y tú fuiste al consultorio y la doctora te dijo, no, fue un video. ¿Es en serio? ¿Y sabes qué? Eso se convierte en un Goliat gigante, gigante, porque la gente se está medicando, porque la salud mental se está tratando con la IA. Esos son Goliat. ¿Cuál es tu Goliat? ¿La soledad? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Los golpes? ¿Cuál es tu Goliat? ¿El alcohol? ¿Cuál es tu Goliat? Las generaciones. Los muchachos de ahora, ustedes chicos en la universidad, sí que tienen gigantes. Los que están estudiando secularmente. ¡Y qué cantidad de gigantes! Ustedes tienen Goliat. Todos los tenemos con los amigos, con los iguales, pero los muchachos en la universidad tienen unos gigantes, aún profesores, docentes especializados, magíster, que los llevan a procesos de brujería, de hechicería, de santerismo. El humanismo es un Goliat. Entonces, ¿cuál es tu Goliat? Y la pregunta para que oremos es, ¿estás entrenado para vencer el Goliat? ¿Estás entrenado para vencer una tentación? ¿Estás entre estos cosas de medios y de redes son para bien o son para mal? Yo vi cualquier cantidad de información sobre estos jugadores de fútbol para darles estos 10 minutos de información. Pero así como de halal, me salía la historia de Noruega, me salía la historia de su familia, toda la historia del jugador, de su papá, del abuelo, de la abuela de él. Así como me salían las cosas buenas, también me salían las cosas que una mujer que tiene la edad que yo tengo, el esposo que yo tengo, la iglesia que yo tengo y la carrera profesional que yo tengo, no debo ver. A mí me salían esas cosas y ustedes, señoras o señores, saben de lo que yo digo. Entonces, yo tengo que tener sí o sí entrenado el dedo. ¿Cómo se llama este dedo? Bueno, yo escroleo con este. Yo no sé tú si con este o con este. Pero yo hago esto de forma permanente. Este dedo tengo que someterlo al Espíritu Santo. ¡Ay, qué exageración, no, pastora! Sí, el del control remoto. Yo tengo que colocarlo. ¿Tú ves mi playlist? Y eso son puras historias bíblicas y salmos y cosas y terapia y psicología y no sé qué. Pero que sale algo que tengo que quitar de ahí. Tú debes dominar tu mente, porque si no, tu gigante. Entonces, volvemos al entrenamiento. ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Por qué vas al médico y tienes el colesterol alto? ¿Por qué tienes el azúcar alto? Estás comiendo algo que no debes comer. Estás entrenado. ¿Quiénes son tus amigos para que en un momento de batalla y de guerra espiritual te ayuden y te digan y te abran campo cuando veas al gigante? ¿Quiénes son esas personas que te ayudan, que te dan alimento sano? Solamente tenemos la oportunidad. El miércoles empezamos la escuela y son 50 minutos. Solamente una vez a la semana, 2 horas, y de las 2 horas 50 minutos cuando predico yo son 50 minutos. Eso es larga la cosa. De palabra. Yo no sé qué te lleves de esta palabra. Si la figura de los deportistas o te lleves la historia de David. Pero mi pregunta es, querido, querida, ¿estás entrenado para cuando llegue el Goliat? Y el resumen, hace 3 o 4 meses llegó a mi familia, a una cercana de mi familia, de mi corazón, un diagnóstico que decía carcinoma maligno. ¿Estamos entrenados para esos diagnósticos? Y esta guerrerita, una mujer que tenía su David por dentro, vio el diagnóstico, lo compartió. Dijo: en el nombre de Jesús de Nazareno acepto este diagnóstico
y voy a entrar en esta batalla para mostrar la gloria de Dios y para ver a Dios actuando. ¿Estás entrenada para un diagnóstico? ¿Estás entrenada para cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu Goliat? Hablaba con una personita que quedó embarazadita, una niña a los 15 años. Su vida distorsionada completamente, todo su contexto. Decía: pastora, el mundo se acaba, mi futuro se acabó, la gente me dejó, el papá del bebé se fue. Un Goliat, un gigante a los 15 años de edad. Y la palabra siempre la has visto en esta iglesia, y se llama Romanos 12:12, que es un cambio en tu mente. Porque lo que tiene a los deportistas, algunos tienen a Cristo y ya tienen una relación con Jesús, y eso nos da más para hablar de ellos que era de los deportistas que el pastor estaba hablando. Qué chévere cuando fueron esos penales tan horrorosos que vimos. Yo no estaba entrenada para ver esos penales, pero había un deportista haciendo ahí la barrera y con su mano así diciendo: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo creo que en el último que no alzó la mano. ¿Estás entrenado? ¿Ya identificas tu Goliat? Porque dice la palabra en la NTV: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Por eso se llama construcción de carácter. Mis victorias tienen que ver con el carácter, porque cambiar la forma de pensar es que necesitas cambiar tus hábitos. ¿Sabes por qué estamos fregados los cristianos en las iglesias? Porque no leemos la Biblia. No la leemos, queridos, o no la leemos. No tenemos hábitos de escuchar una buena palabra. No tenemos hábitos de orar. No tenemos hábitos de adorar. No tenemos hábitos de tener relaciones sanas, porque salimos de acá y nos relacionamos con personas que no tienen buenas relaciones. Romanos 12:2 dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Cuando tenemos hábitos, cuando tenemos una cultura cristiana. No, pastora, es que yo no nací en la iglesia cristiana. Pero conoces a Dios, eso es tener cultura cristiana. Venir a la iglesia es tener cultura cristiana. Leer la Biblia, escuchar los mensajes de la palabra del Señor, compartir el servicio, estar en comunión los hermanos, es tener cultura cristiana. Y vamos a tener resultados como los de David. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque podemos vencer nuestros Goliat. Y los Goliat van a venir en todas las formas. Su Goliat son las mujeres, pero los Goliat de las mujeres pueden ser los hombres. Ni siquiera eso, princesa. ¿Sabe qué son? Las palabras bonitas que nos dicen los hombres. Esas sí son. Los hombres como pueden venir así como ojalá sin la camiseta de nada, no. ¡Ay! Madrecita, mamacita, ¿cómo estás de linda? Ese es el Goliat. Para las niñas, para ustedes. Quiero que hagan la tarea y me la manden. Las adolescentes, hagan la tarea y me la mandan. ¿Cuál es su Goliat? ¿Cuál es su Goliat? 5 horas de Netflix pueden ser tu Goliat. La ira es el señor Goliat. La indiferencia es el Goliat. Entonces déjame orar por ti. Con esto termino. Espero aquí que tenía pues las piedras. Cada piedra de David tiene un significado. Entonces necesitas entrenarte, capacitarte, y eso solo lo da la fe, la palabra de Dios, la oración. El único que nos da las armas para batallar estos Goliat, para derribarlos, ni siquiera para batallarlo, para derribarlo, es una comunión real con Dios. No hay más. Para que tengas la capacidad y que sepas quién eres en Cristo. Padre, yo entregué esta palabra, Señor. Hay personas allí en YouTube, hay personas aquí en la iglesia,
Pero el propósito de estas palabras es poder entenderlas para mi propia vida, poder relacionarme mejor contigo. La historia de David está escrita en la Biblia con muchos propósitos, pero un propósito especial es como este pequeño niño desde siempre fue entrenado, entrenó su oído, entrenó su mente, hizo estrategias de guerra para batallar con esos animales, hizo estrategias de oración, de meditación de la palabra. David, su arma de guerra es la alabanza y la adoración. Con esa arpa podía tener tanta fuerza su música que cuando se presentaba ante el rey que tenía su mente dispersa y confundida, la música de David podía calmar el corazón del rey que tenía su mente confusa. Tenía tanto poder la música del arpa de David que podía calmar los demonios que habían dentro de este hombre. Padre, permite que nuestra iglesia se despierte y pueda entender que necesitamos siempre llevar en nuestra aljaba o en nuestra cartuchera esa piedra específica y esa convicción de que somos los que somos. Así como nuestros deportistas saben para qué van a un mundial, saben cómo están diseñados para ganar y tienen estructuras y hábitos humanos, ¿cómo nosotros podemos tener hábitos y estructuras espirituales y saber quiénes somos en ti para vencer y batallar estos Goliat? Y con respeto a mis adultos mayores de esta casa, de esta iglesia, también allí tú estás batallando con un Goliat. Tal vez te sientes cansado, indiferente, agotado, distraído, enfermo. No sé cuál es tu Goliat, pero es el momento en que tú te pongas en pie y puedas pararte allí donde estás. Iglesia, colócate en pie si quisieras hacerlo y haz una oración. Sergio va a cantar una canción, pero tú necesitas identificar tu Goliat y saber si estás entrenado, si tienes hábitos especiales y específicos, disciplinas espirituales de orar, de leer la palabra, de tener dominio propio, de dar fruto en el espíritu, de ayunar, de cantar, de adorar. Si estás entrenado para enfrentar esas circunstancias, si tienes una cultura de reino, de iglesia, de presencia, es que necesito alimentarme de la palabra, es que necesito congregarme, es que necesito amigos con los que yo me pueda relacionar, personas con las que pueda orar y batallar. ¿Qué alimento estoy consumiendo espiritual? ¿Qué Biblia estoy leyendo? ¿Qué estoy escuchando en las redes sociales? ¿Qué me está llevando a saber o no saber o investigar de la palabra? Padre, ayúdanos a cambiar. Siempre, siempre digo, esta palabra es primero para mí que para mis amigos, para mis hermanos. Yo necesito entrenamiento 24/7, hasta durmiendo, que es uno de los hábitos más bárbaros que tienen los deportistas. En el sueño, en la meditación, en la soledad, donde nadie me ve, yo necesito tomar alimento espiritual. Mientras Sergio canta, vamos a orar al Señor allí donde estás. Vengo a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo, así es que yo